Bien, pues muchas gracias por estar aquí una vez más conmigo. Muy buenas noches. Mi nombre es Yadira Aguilar, Yadira Olinka Aguilar. Yo soy psicóloga clínica, soy psicóloga deportiva y hoy vamos a tratar un tema muy particular, muy especial, que es el duelo y las etapas o los periodos de ansiedad. El duelo, pues vamos a empezar por entender que todos nosotros vamos a vivir duelos, ¿sí? Y que es una parte completamente natural de la vida. Vamos a hablar acerca de pérdidas. ¿Qué es el duelo? Pues es una adaptación emocional a la pérdida significativa en la vida de una persona. Nosotros creemos muchas veces que un duelo solamente se puede vivir por la muerte de una persona, ¿sí? O sea, y no es así. Nosotros podemos llegar a vivir duelos acerca de perder un empleo, cambiarnos de casa, perder un amigo, perder alguna situación que ya teníamos nosotros planteada. Por ejemplo, ahorita en la etapa de pandemia que estamos viviendo, de alguna manera vivimos un duelo, un proceso de duelo, porque a muchos nos quitaron la vida tal como nosotros la conocíamos. Nos quitaron la libertad, nos quitaron nuestra seguridad y entonces empezamos a vivir una pérdida, ¿ok? La adaptación es un proceso emocional que nosotros vamos a pasar de alguna forma, vamos a tener que adaptar nuestras emociones, nuestra parte cognitivo-conductual o cognitivo-emocional y cognitivo-conductual. ¿A qué me refiero con cognitivo-conductual? A que vamos a tener que aprender cosas que a lo mejor no nos habían enseñado, porque a nadie le enseñan a perder. A nadie le enseñan cómo se siente la pérdida. A nadie le enseñan que un día nos vamos a morir y que vamos a dejar de vernos. Nosotros crecemos a través de un sistema de creencias donde la muerte es algo intocable, es un tabú. No queremos hablar de ello, nos aterra, nos duele pensar siquiera, atrevernos a imaginar que un día todo se vaya a terminar. O no queremos imaginarnos que alguien más se vaya a morir. ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces, bueno, déjenme decirles que el duelo es un proceso natural necesario para continuar con nuestra vida. Y digo que es un proceso natural porque todos nos vamos a morir. Entonces tenemos que partir de esa premisa de que la única cosa que tenemos seguro y que debemos tomar conciencia siempre, hablando del duelo como pérdida de, como perder a una persona que murió, que muere, es que todos somos mortales, ¿sí? La mortalidad, aceptar nuestra propia mortalidad es el principio de aceptación del duelo. Vamos a hablar acerca de nuestras etapas del duelo. ¿Sale? Tenemos 5 etapas que son primordiales o las que todos conocemos y ya después vamos a hablar de otro tipo de duelos que también se pueden encontrar, pero bueno, las 5 etapas del duelo, hablando de muerte o hablando de una ruptura o hablando de duelos que realmente son significativos, la primera es la negación. Nosotros no queremos saber que eso sucedió, que ya no vamos a volver a ver a esa persona, que ya se fue, que se murió,
que nos dejó, que se fue con otra persona, o que de pronto a lo mejor nos quitaron del trabajo, nos corrieron, se nos acaba la estabilidad. No vamos a volver a ver a nuestros compañeros del trabajo, o al menos no tan asiduamente. Ya no se van a repetir los momentos que nosotros podíamos pasar juntos. Entonces, ese momento, la negación, es cuando nosotros nos vemos incapaces de aceptar que hemos perdido. Entonces, la negación es de la primera fase. No se puede asumir aún esa pérdida. Y justamente ese periodo de negación es el tiempo que nosotros nos va a llevar prepararnos para poder tratar de entender que sí perdimos algo, a alguien, sobre todo algo que significaba mucho para nosotros. Yo he tenido pacientes que llegan y me dicen, no, yo ya pasé por todas las etapas del duelo. Es que seguro que yo ya no estoy en duelo, debo de tener otra cosa. Porque mira, yo ya pasé, hace como 2 días, yo estaba muy enojada. O sea, primero como que entré en shock, como todo un día, no sabía de mí, como que no sabía si estaba pasando o no, y luego al otro día me dio mucho enojo, y luego al otro día pues me dio como mucha tristeza. Entonces, pues yo ya pasé por esas etapas en una semana, ¿no? Pero hoy me siento, no sé, mal, diferente, me siento ansioso, me siento deprimido, como que, no sé, ¿sí? Cuando empiezan a platicar, ya empiezan a aventarme ya todo el diálogo, nos damos cuenta que todavía ni siquiera arranca realmente el duelo. Todavía estamos en la etapa de la negación, porque empiezan ellos a platicarme, no, bueno, es que pues yo todavía no puedo creer que se haya ido, ¿no? O sea, yo todavía no me la creo, yo todavía lo sueño, yo todavía lo veo, yo todavía estoy así. Y entonces nos damos cuenta que lo que ellos creyeron que en algún momento era pasar por el duelo, o sea, por el duelo no se pasa en 5 días. Tiene que haber por eso es un proceso, tiene que haber un tiempo para poder entender, para poder procesar la situación que estoy viviendo. ¿Ok? Entonces, la primera etapa es nuestra etapa de la negación. Nosotros no queremos aceptar, nos vemos incapacitados para aceptarlo. ¿Ok? Después nos va a venir otra etapa un poquito larga también de ira, de enojo, ¿sí? Donde nosotros nos empezamos a hacer preguntas sobre por qué me está pasando esto a mí. Si es acerca de la pérdida de una persona, ¿sí? Si es una muerte, entonces empezamos a preguntarnos, ¿por qué le pasa a él? ¿Por qué me dejó? Podemos incluso sentir ira, sentir coraje contra el mismo fallecido, contra el mismo difunto. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no me despedí? ¿Por qué se fue en ese momento? O sea, porque justo el día que no lo fui a visitar al hospital, se fue. No se quiso despedir de mí. Empezamos a sentir un enojo desbordante, muy, muy grande. Nos peleamos con la vida, nos peleamos con Dios, nos peleamos con el muerto, nos peleamos con nosotros mismos, nos echamos la culpa de lo que pudo haber pasado. Si es, por ejemplo, una enfermedad, pues también el duelo por enfermedad es importante. Empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué le pasa a esa persona y por qué no le pasa a esa otra? ¿No? Si es en cuanto a una pérdida de una relación, empezamos a creer, pues, que yo no nací para amar, ¿no? Nadie nació para mí, yo estoy enojada, seguramente este es mi destino. Bueno, ¿ya la reconocieron? Esa es la etapa de la ira, el enojo. Y no se va tan fácil. No es como que estoy enojada un día, mañana ya me siento un poco mejor, seguro ya se me pasó. No, hay que estar muy atentos, hay que observar porque esto puede durar mucho tiempo si se vuelve patológico.
¿ok? Si nosotros no podemos salir de este momento, de esta segunda etapa, entonces estaríamos viendo algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, que es el duelo patológico. No puedo dejar de sentirme muy enojada o enojado y esto, o enojade, y esto va a acabar incluso con mis actividades, con mi vida. Entonces, este duelo no se pasa, este momento, esta ira, no se pasa tan sencillo, ¿sí? No es tan fácil como decir, pues ya, muy me enojé, mañana ya estoy más tranquilo, no pasa nada. Hay que tener mucho cuidado justo en este momento del proceso. El tercer momento o la tercera etapa del duelo natural es la negociación. Empezamos nosotros a aceptar un poquito acerca de por qué pasó, ¿sí? Todavía tenemos cierta resistencia de aceptar qué está pasando, pero empezamos ya a tratar de negociar. Se puede revocar, a lo mejor pasó por esto, a lo mejor estoy mejor sin esa pareja que se fue, a lo mejor fue por algo, ¿no? Empiezan a llegar esos momentos de claridad un poquito de que nos vemos rebasados, de que yo no tuve la culpa, de que esa persona pues tampoco quería irse. Entonces empezamos a negociar con la vida, empezamos a negociar con Dios, empezamos a negociar con la persona que se fue, con nosotros mismos. Empiezan a llegar esos pequeños momentos de tranquilidad. Pero viene la cuarta etapa, que es el duelo real, el dolor. Una vez que nosotros ya nos cae como que el 20 de que ya no está eso, de que ya se fue, entonces viene el dolor más profundo, porque empezamos a caer en cuenta que ya está, que ya se fue, que ya no va a haber más, que lo que habíamos vivido se vivió. Y entonces viene la parte de la tristeza, la depresión, ¿sí? Episodios pueden llegar a ser episodios muy fuertes de depresión, episodios muy dolorosos, ¿sí? Llegamos a sentir invadidos, incapacitados a veces por ese dolor, ¿sí? No a todo el mundo le pasa así como tal cual lo estoy describiendo. Puede ser en mayor o menor medida, puede ser, hay personas que lo aceptan de una manera más fácil y hay personas que no, que necesitan pasar por ese túnel profundo de dolor. Algo que nosotros debemos aceptar y debemos de entender es que no podemos negar el dolor. No podemos o no deberíamos nosotros de evitar pasar por ese momento, porque muchas veces también por eso se llega a volver patológico, porque queremos evitar el sufrimiento. Y cuando nosotros empezamos a sentir que vienen los momentos de tristeza, que vienen los momentos de depresión, nos alejamos y los evadimos, rehuimos a ese dolor y seguimos instalados como en esa negociación, pero eso no quiere decir que el duelo haya pasado, ¿ok? Bueno, y el quinto momento del duelo es la aceptación. Cuando se dan cuenta, cuando nos damos cuenta que es inevitable, que ya no hay vuelta de hoja, que ya se fue, que ya no va a volver, que los momentos, aunque esa pareja regresara, hablando de una pareja, que esa pareja regresara ya no iba a ser igual. Si nosotros aceptamos, por ejemplo, ya la pérdida de la persona, entonces podemos ya empezar a tener, después de tanta tristeza, algunos momentos mejores, donde ya podemos por ratos reír, por ratos olvidarnos un poquito, por ratos salir un poquito de todo eh, ese dolor que en el cual nosotros nos habíamos sumergido. Entonces, ¿cuáles son
las características o por qué una persona puede sufrir más que otra. Bueno, pues número uno son las situaciones, ¿verdad? Perdón, no es lo mismo a lo mejor un duelo por perder un trabajo, que sí puede ser muy doloroso, a perder a una persona que amamos, ¿sí? No es lo mismo, a lo mejor incluso la cercanía, el duelo de un hijo, el duelo de un padre, a lo mejor que el de un amigo, ¿sí? Entonces la cercanía también es importante entender que es va a ser más grande el dolor o va a ser tal vez un poco menor, ¿verdad? La intensidad del dolor que vamos a sentir pues está marcado por esa cercanía, por ese apego, ¿verdad? Otra de las cosas que hace que el duelo sea distinto o que sea menor, probablemente puede ser la preparación. Cuando nosotros ya sabemos que vamos a perder eso, ya sea cualquier cosa, y nos preparamos un poco para ello, entonces lo podemos pasar un poco más tranquilo, un poco más leve. Por ejemplo, si ya sé que yo voy a terminar por renunciar a mi trabajo, me voy preparando para perderlo. No es lo mismo a que me corran de un día para otro y que pues, yo no sabía que me iban a correr y bueno, de pronto me quedo sin nada. No es lo mismo que una persona, por ejemplo, haya estado enferma por mucho tiempo a que se vaya de manera imprevista, porque de alguna manera ya estábamos preparados para entender que en algún momento esa persona se iba a ir. Ahorita, por ejemplo, que eso es algo que vamos a tratar un poquito más adelante también, son los duelos que estamos viviendo por COVID, donde son duelos sin despedida, que ahí otra de las cuestiones que nosotros también nos ayuda mucho a llevar ese proceso de duelo es uno, el apoyo social que podemos tener de nuestros cercanos, eh, esa red de apoyo que no nos deje solitos, que estemos ahí, que puedan estar acompañándonos. Y también el sistema de creencias. A nosotros nos ayuda mucho refugiarnos. A lo mejor, si estamos hablando de un duelo de muerte, a lo mejor nos puede ayudar mucho el creer que en algún momento, en alguna otra vida, nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a encontrar. Eso nos aligera mucho el dolor, el sufrimiento, el creer que cuando nos toque a nosotros morirnos, los vamos a volver a ver. Y entonces eso nos deja un poco más tranquilos. La religión, las creencias, hay algunas religiones, por ejemplo, donde pues no hay como que tanto rollo del cielo, del infierno, y solamente son cosas lindas, la persona que se muere pues encuentra paz, encuentra luz, encuentra amor, y todas esas cosas nos pueden llegar a servir a nosotros para mitigar un poquito nuestro dolor, que justamente en estos duelos por COVID, en estos duelos donde no hay despedida, se nos niega ese proceso, el proceso de la despedida, de a lo mejor rezarle el rosario, de verlo, de velarlo, de saber que está ahí, ¿verdad? De ayudarlo a pasar al otro lado, al cielo, hacerle una ceremonia. Ese proceso nos mitiga muchas veces el dolor. Cuando no se puede vivir, entonces resulta, puede llegar a ser un duelo patológico. Les voy a hablar de 3 tipos de duelos que son difíciles, son diferentes, en el que nos podríamos nosotros quedar ahí. Bueno, el primero se les llama duelo bloqueado, y es que no pasa de la primera etapa, que es la negación. Este se está viendo mucho en los enfermos de COVID ahora. ¿Por qué? Porque yo ya no lo vi, no vi su cuerpo, no lo vi muerto. Me entregaron las puras cenizas. Entonces no puedo creer que esté muerto. Siento que en cualquier momento va a entrar. Siento que en cualquier momento me van a llamar por teléfono y me van a decir que esto fue una broma, que esto fue una pesadilla. Entonces ahí estamos hablando
de un duelo bloqueado. No lo quiero vivir, no lo voy a vivir y esto a la larga pues trae muchas cuestiones, ¿verdad? Uno de los síntomas más importantes de los duelos que no fueron saludables, de los duelos normales, es el trastorno de ansiedad. Mi mente no deja de pensar, empiezo a tener trastornos de ansiedad y después van a pasar a ser trastornos depresivos. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender que a veces los momentos de ansiedad que tenemos es porque probablemente estemos viviendo algún tipo de duelo y no nos estemos dando cuenta. Como les digo, muchas veces es que cambié de trabajo y por eso estoy así muy ansioso y no te das cuenta que estás viviendo un proceso de duelo. Entonces es importante que podamos llegar a relacionar tus momentos de ansiedad con la pérdida. Bueno, otro de los duelos es el duelo complicado y es que ahí está justamente la complicación de que este duelo nos ayudamos de otras cosas para no vivirlo. Por ejemplo, el alcohol o por ejemplo, la drogadicción, algún evasor que me ayude a mí a no vivir el duelo, porque el mismo alcohol me adormece, no me deja completar mi dolor, me adormezco yo para no sentir y entonces se vuelven duelos complicados. Y el último, que es el duelo patológico, eh, es un duelo que ya estamos en la segunda etapa, justo en la segunda etapa, en la ira, en el enojo, en el no estoy de acuerdo con lo que pasó. Cuando una persona ya tiene más allá de 6, 8 meses en esta etapa, ya tendría que buscar un especialista, sea lo que sea que haya perdido, ¿sí? Ya tendría que buscar un especialista porque después de 6 meses o de 8 meses ya tendría un duelo normal que haberse gestionado un poquito hacia la negociación. ¿Ok? Un duelo normal, ¿cuánto tiempo podría durar? Pues todo depende, ¿verdad? Va a depender, como habíamos dicho, de la cercanía, va a depender, pues, de las herramientas que tengan las personas para gestionarse, va a depender también, pues, de esa intensidad con la que nosotros lo vayamos procesando y también, pues, lo más que puede durar un duelo normal, muy atrasadito, unos 2 años, ¿sí? Ya después estamos hablando de duelos patológicos, que muchas veces cuando las personas acuden a especialistas que no lo son tanto, los instalan en este tipo de duelos, ¿ok? No los ayudan a salir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando una persona está en duelo, está viviendo un duelo y nosotros realmente a veces no sabemos qué hacer? Bueno, número 1, simplemente acompañar, acompañar. No pedirle que viva el duelo, no exigirle, no tratar de sacarlo del duelo, porque muchas veces los mismos acompañantes les dicen, ah, ya pasó mucho tiempo, ya deberías de sentirte mejor. O el clásico también, ay, pues llóralo, llóralo, ya. Y la persona no puede llorar, todavía no puede salir de cierto proceso y las personas le dicen, pues llora, llora, llora todo lo que tengas que llorar ya, párate, sal. O sea, todos esos comentarios, todas esas exigencias, pues no le ayudan nada a la persona que está en duelo. El acompañamiento del duelo es precisamente acompañar sin decir nada, ¿sí? Solamente tener ahí el pañuelo desechable para que la otra persona, si quiere llorar, llore, si no quiere llorar, no llore, si quiere estar enojado, esté. O sea, es un acompañamiento. Poder prestar ayuda si es necesario. Y bueno, tenemos que estar preparados. Déjenme decirles que estar preparado para el duelo es algo natural, porque de alguna manera todos nosotros, todos, como ya lo dije, nos vamos a morir. Y es natural pasar por el proceso de duelo, ¿sí? Tampoco es bueno
tratar de sacar a las personas. Ustedes perdonen a mis perritos, pero ya saben que les digo aquí mi casa es un zoológico. Cuando las personas están pasando también por ese proceso de duelo, probablemente se van a sentir muy deprimidos por algún tiempo y nosotros quisiéramos a veces sacarlos de esa depresión. Ya no estés así, ya te voy a llevar, ya te voy a ayudar, ya salte, te voy a divertir. Una de las cosas más importantes del duelo es no evitar que te duela. Déjame decirte que pasar por un duelo es doloroso, porque así la misma palabra lo dice, es un duelo, te va a doler, te vas a deshacer, te vas a partir en pedazos. Después te vas a volver a reestructurar si no te niegas a vivir el duelo y a sufrir ese dolor. Entonces, nosotros ya tenemos herramientas de toda la vida para poder procesar el duelo. Tampoco es que no sepamos qué vamos a hacer. Todos nosotros tenemos ya muchas herramientas con las cuales vamos a poder procesar el duelo y vamos a poder seguir adelante. Entonces, mi recomendación, si eres acompañante del duelo, acompaña. No juzgues, no critiques, no presiones, no quieras sacarlo de esa situación, simplemente acompaña y hazle saber que vas a estar ahí. Si tú estás en una etapa de ansiedad muy alta, por favor, piensa si perdiste algo últimamente. Si no es que estés viviendo una etapa de duelo, para que puedas tú gestionar y salir de ese momento de ansiedad, si es que eso es lo que está sucediendo. ¿Ok? Y número 3, si estás viviendo un duelo y realmente crees que quieres salir adelante, pero no lo estás logrando, busca ayuda. Busca ayuda porque hay profesionales, sobre todo si son psicólogos, que van a poder ayudarte mejor. ¿Por qué digo que la psicología y no la tanatología? Bueno, pues porque mm, la psicología tiene un campo mucho más amplio para tratar todos los procesos mentales, cognitivos y emocionales. Los tanatólogos también nos pueden ayudar siempre y cuando tengan bien sus credenciales, realmente sepan lo que están haciendo. Porque yo conozco algunas personas que han acudido con tanatólogos y se han instalado en duelos más patológicos que si lo hubieran procesado tal vez solos, no lo sabremos, pero busca siempre la ayuda de un profesional. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, hazme favor, comparte, dale clic. Si tienes alguna duda, algún comentario, pues déjamelo aquí abajito. Yo te prometo que los voy a contestar. Y suscríbete. Bye, bye.